Buenas, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver las derivadas. En este primer vídeo, ¿vale? Vamos a hablar sobre las derivadas básicas o derivadas directas. Primero vamos a estudiar la definición, ¿vale? De derivadas, que no es nada más y nada menos que esta fórmula, es un límite. ¿La derivada realmente para qué sirve? Bueno, la derivada lo que nos permite conocer es la pendiente de la recta tangente a una función en un punto. Y sí, suena chino, pero ¿qué es esto? Pues por ejemplo, tenemos una parábola, ¿vale? Nosotros queremos saber cuánto vale la pendiente de la recta tangente en un punto. Por ejemplo, imagínate, este que he señalado que es el x igual a 2. Entonces, si queremos conocer esta recta de aquí, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es calcular la derivada en ese punto, ¿vale? Y sabremos la pendiente que tiene esta recta roja. Por lo tanto, una vez que sabemos para qué sirve la derivada, ¿vale? Vamos a ver cómo se utiliza esta fórmula. Tenemos, ¿vale? El límite cuando h tiende a 0, donde h es una variable cualquiera de un valor real, ¿vale? Numérica, que vamos a introducir aquí para calcular esta derivada. La función f de x es igual a 3x al cuadrado menos 3x, ¿vale? Este va a ser el ejemplo que vamos a poner. Y nos piden que calculemos la derivada en x igual a 2. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, ponemos el límite cuando h tiende a 0 de la función, ¿vale? En 2 más h menos la función en 2, todo ello dividido entre h. Una vez tenemos esto, lo único que tenemos que hacer es sustituir, ¿vale? Las funciones. Es decir, ahora lo que tenemos que hacer es, para poner la función en 2 más h, es poner esta función, pero en vez de poner la x, pondremos donde pone la x 2 más h. Es decir, nos quedará 3 por 2 más h, todo ello elevado al cuadrado, ¿vale? Cuidado. Menos 3 por 2 más h. Ahora restaremos, ¿vale? La función en 2, es decir, donde pongo una x pondremos un 2. Cuidado con este signo, ¿vale? Será, ponemos un paréntesis, 3 por 2 al cuadrado menos 3 por 2. Todo esto irá dividido de h. Seguimos. Nos queda ahora, multiplicamos los paréntesis, ¿vale? El primero con cuidado porque es una identidad notable. Nos quedará el límite cuando h, tiende a 0 de 3 por, voy a hacer primero una identidad notable, 4 más 4h más h al cuadrado, ¿vale? Menos 3 por 2, 6, y menos 3 por más h, menos h, menos 3h. Ahora, a continuación hacemos esta cuenta, ¿vale? Nos quedan 3 por 2 al cuadrado, 12, menos 6. Por lo tanto, todo esto lo seguimos dividiendo entre h y esto nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 12 más 12h más 3h al cuadrado menos 6 menos 3h menos 12 más 6, ¿vale? Cuidado con este menos de aquí delante. Todo esto lo dividimos entre h y nos queda, pues nos fijamos, el límite cuando h tiende a 0, h al cuadrado solo hay 3 h al cuadrado, y lo tenemos 12h menos 3h, es decir, 9h. Y después el 12 se nos va con el menos 12 y el menos 6 con el más 6. Por lo tanto nos queda ya 0, todo esto dividido entre h, y ahora simplificamos h. Cuidado aquí, si quitamos la h de abajo tenemos que quitar una de aquí y otra de aquí, ¿vale? Como si sacásemos factor común. Esto nos queda el límite cuando h tiende a 0, ¿vale? De 3h más 9. Si sustituimos, nos queda que el límite, bueno, que la derivada
en el punto 2 va a ser 3 por 0 más 9, es decir, 9. Y así es como se aplicaría, ¿vale?, la definición de la derivada. Una vez ya tenemos esto claro, vamos a aprender a hacerlo de manera más rápida. ¿Cómo es esto? Bueno, pues aprendiendo una serie, ¿vale?, de derivadas directas que siempre van a ser así y que nos van a ayudar, ¿vale?, a hacer todo esto mucho más rápido. Y esta es una pequeña tabla con las derivadas que uno necesita saberse de memoria. La primera derivada, esta de aquí, es la derivada de un número, de k, un número cualquiera. Y entonces la derivada de un número cualquiera siempre, ¿vale?, independientemente del valor que tome x, va a ser 0. Por ejemplo, si nuestra función es 2, la derivada va a ser 0. Y ya está. Si tenemos, por ejemplo, una función f de x que es igual a x, ¿vale?, que es igual a un número de primer grado, ¿vale?, una x de primer grado, su derivada va a ser igual a 1. Esto no tiene otro ejemplo más que el mismo, ¿vale? Y ahora entenderemos por qué es 1. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una función que es un número cualquiera, como puede ser n, por una variable x de primer grado, ¿vale?, como puede ser f de x igual a 3x, ¿vale?, su derivada es el número que acompaña a la x. Es decir, la derivada de 3x será 3. Y ya estaría. No va siendo difícil, ¿no? Vale, seguimos. Entonces, ahora nos vamos al caso, ¿vale? Este va a ser el que más vamos a utilizar, en el cual tenemos una x elevada a un número, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, la función f de x igual a x al cubo. ¿Qué nos va a pasar aquí? Que para derivar esto, lo que tenemos que hacer es bajar el exponente, ¿vale? Nuestra derivada va a ser, bajando el exponente, 3 por x por elevada a el exponente menos 1. Como teníamos un 3, pues será 3 menos 1, 2. Y esto de aquí va a ser lo que más vamos a utilizar porque nos vale para raíces, para exponentes negativos, para exponentes básicamente de cualquier valor, ¿vale? Entonces, esto de aquí, súper importante. Seguimos. La función logarítmica. Me da igual qué logaritmo. Me da igual que sea logaritmo neperiano, me da igual que sea un logaritmo en base 10, en base 2, ¿vale? Vamos a verlos para todas las bases. Por ejemplo, si tenemos una función que sea el logaritmo en base 2 de x, ¿vale?, tendremos que su derivada, f de x, será 1 partido de x, es decir, de lo que hay dentro del logaritmo, por 1 partido el logaritmo neperiano de la base, es decir, de 2. ¿Vale? Este es un poquito más complicado. Si vemos el caso específico, ¿vale?, de cuando tengamos como función un logaritmo neperiano, ¿vale?, lo que nos va a quedar va a ser 1 partido de x por 1 partido el neperiano de la base, es decir, de e. Y esto es 1. Por lo tanto, únicamente nos queda 1 partido de x. Este es un caso específico que se va a utilizar un montón, ¿vale? Y es importante que, si no lo sabemos de memoria, también está bien. Vamos a ver ahora una función exponente, es decir, una función que tiene un número elevado a x, ¿vale? Cuando tengamos este caso, ¿vale?, como por ejemplo f de x es igual a 5 elevado a x, su derivada va a ser simplemente el mismo número elevado a x, ¿vale?, 5x, por el neperiano de la base, es decir, de 5. Uy, que lo he tapado con la cabeza. Aquí, ¿vale? Por el neperiano de 5. Seguimos. Ahora vamos a ver las trigonométricas. Estas son sencillas. Simplemente la derivada del seno, ¿vale?, va a ser el coseno,
Y la derivada del coseno va a ser el menos seno, ¿vale? Esto es algo que es que no tiene más ejemplo que ellos mismos y algo que vamos a utilizar un montón. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos. Si vamos a hacer, ahora a ver qué pasa cuando tenemos varias x sumadas. Pues bien, cuando tenemos una ecuación polinómica, ¿vale? Simplemente tenemos varias x de diferentes grados sumados, vamos derivando cada elemento uno a uno. Primero derivamos, en este primer caso, la x al cuadrado. Si nos acordamos, lo que tenemos que hacer es bajar el exponente, es decir, poner 2 por la x elevado al mismo exponente menos 1. 2 menos 1, 1. No ponemos nada. Más, y ahora vamos a poner esta otra derivada, bajamos el 4 por x elevado a 4 menos 1, 3. Y ya estaría. Esta sería la derivada. Mucho más fácil que hacer todo el límite, ¿no? Vamos a probar con la siguiente. La derivada de x al cubo más 10, pues el x al cubo será, bajamos el 3, ponemos la x elevada a 3 menos 2. O sea, 3 menos 1, 2. Y la derivada de 10, si nos acordamos, es 0. Así que no hace falta que pongamos nada más. Por último, vamos a ver esta. Vamos a ver qué pasa si tenemos un signo negativo. La derivada de 33, ¿vale? Vamos por partes. Será 0, como antes la de 10. Y la derivada de menos 33x, ¿vale? Tenemos que coger los signos enteros. Será menos 33, ¿vale? Acordaos que cuando tenemos una x de primer grado, solo cogemos el número que va acompañando a la x, ¿vale? Que va multiplicando a la x. Y a esto le sumamos, ¿vale? La derivada de esto. Es decir, tenemos aquí un número multiplicando a una x y además esta está elevada. Pues bien, dejamos el 33 en su sitio y derivamos el x al cuadrado. Es decir, multiplicamos aquí, bajamos el 2, ponemos la x elevada a 2 menos 1, 1. Por lo tanto, esta derivada nos queda menos 33 más 33 por 2 son 66, ¿vale? X. Y ya tendríamos las derivadas. Para terminar, ¿qué vamos a aprender? Vamos a ver cómo se hace cuando tenemos, ¿vale? Dos funciones multiplicándose. Es decir, la regla del producto. Vamos a ver que para tener, por ejemplo, en este caso, un seno de x multiplicado por un neperiano de x, ¿vale? Si queremos derivar esto, nos queda la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. En este caso, nuestra f de x, ¿vale? Nuestra primera función va a ser el seno y nuestra segunda función va a ser el neperiano. Entonces, esta derivada va a ser la primera derivada. La derivada del seno era el coseno de x, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y si nos acordamos, la derivada directa del neperiano es 1 partido de x. Pues ya estaría. Ya tenemos la derivada de un producto de dos funciones. Por último, para terminar, vamos a ver el caso en el que tenemos una división de dos funciones y la queremos derivar. Pues bien, esta fórmula también nos va a acompañar un montón y va a ser la derivada de la de arriba por la de abajo, menos la de arriba por la de abajo sin derivada. Todo ello dividido por la función de abajo al cuadrado sin derivar. Vamos a ver este ejemplo. Coseno de x partido de x. Pues bien, esto, tener cuidado, únicamente lo tenemos que aplicar cuando tenemos una x arriba y una x abajo, ¿vale? Como mínimo, puede haber más de una. Pero si tenemos algo como 1 partido de x al cuadrado más 2, ¿vale? En este caso, no hace falta que apliquemos esta fórmula. Si la aplicamos nos va a salir, pero va a ser mucho más largo, ¿vale? El proceso. Entonces, en estos casos se aplican cuando tenemos una x arriba y abajo. Entonces, nos queda la derivada de esta función. Pues bien, la derivada de lo de arriba, es decir, la derivada del coseno, que son menos el seno de x,
por lo de abajo menos lo de arriba sin derivar, es decir, coseno de x, por lo de abajo derivado, que la derivada de abajo, la derivada de x, es 1. Así que nos quedamos con el coseno. Todo esto dividido entre lo de abajo, sin derivar, elevado al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Toda esta función, si la ponemos un poco bonita, nos queda que son menos x seno de x menos coseno de x dividido entre x al cuadrado. Pues bien, hasta aquí sería el vídeo de derivadas. Son un poco las derivadas directas que tenemos que saber y las dos fórmulas principales, ¿vale? Para derivar un producto de funciones y un cociente de funciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.